grabación para quienes. Buenas tardes nuevamente. Esta grabación especialmente para quienes van a verla más tarde. Empezamos de esta sesión número 5 de nuestro módulo de políticas públicas con perspectiva de género. En esta sesión vamos a continuar lo que habíamos venido trabajando las sesiones previas. Recordarán en nuestra primera semana en donde abordamos la conceptualización de las políticas públicas y los problemas, ¿no? Como siempre tratando de especificar cada vez más, de explicitar. em, los problemas sobre los cuales estamos trabajando, los grupos a quienes están dirigidos, ¿no? La segunda semana, recordarán, vimos en cambio el tema del diagnóstico, ¿no? Vimos algunas herramientas como el árbol de problemas, el FODA, los análisis de brechas o el análisis de acceso a recursos como unas herramientas que nos permiten organizar la información diagnóstica que tenemos sobre el problema, ¿no? Eh, y siempre estas herramientas también buscando dar cuenta de esas condiciones estructurales, ¿no? Que sostienen esos problemas y no solamente esas causas aparentes, ¿no? O esas causas más coyunturales, ¿no? Sino más bien ver hacia esas causas estructurales de la desigualdad de género y otras formas de desigualdad. Esa misma semana recordarán, vimos también analizamos la necesidad de identificar con claridad a los actores, a las actoras que intervienen en mi problema, y para eso utilizamos de esta matriz, ¿no es cierto?, para poder identificarlas en función de su poder de decisión, ¿no? Y si apoyan o no podrían apoyar o no esta propuesta, ¿no? Desde la propia fase de diagnóstico para que luego, tanto en la fase de diseño, que es la que vamos a ver hoy, de formulación, ¿no es cierto? Como en la fase de implementación, tener esas alianzas claves para que la implementación sea efectiva. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a trabajar justamente la fase de la formulación, que la caracterizamos como una formulación estratégica, porque justamente tomamos en cuenta estos elementos de un diagnóstico, ¿no? Y recordarán que hablábamos de un diagnóstico que es crítico, que es un análisis situacional, ¿no? Que no es solamente la presentación de datos, sino que ubicamos, ¿no?, esas relaciones de desigualdad en el centro para que den cuenta de cómo formulamos, cómo damos respuesta al problema. Y por favor, a Licen, quienes buenas se van. tardes. Hola, Licen, Sonia. buenas tardes. Mil disculpas, me No pasé te un poco. preocupes, Sonia. Voy a Gracias. registrar de una vez y más bien las personas que se vayan conectando, si colocan en el chat, ya te registré, Sonia, pero tal vez las personas que se vayan conectando más adelante lo colocan en el chat y yo en el receso puedo registrarlo. Entonces decía que el día de hoy vamos a analizar qué es esta fase de formulación estratégica, justamente para dar respuesta al problema público que estamos planteando y cómo utilizamos distintos instrumentos y la combinación, este mix de instrumentos para poder dar una respuesta más integral al problema. Entonces, en ese sentido, quisiera, en primer lugar, permítanme compartirles. Quiero empezar esta clase con un súper corto video. Ahora lo pongo. Un corto video sobre el Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador. Em, para partir de eso, de esto que se comenta en este video, ¿no es cierto?, liderado por el Ministerio del Ambiente, podamos ir analizando, ¿no es cierto?, esta fase de formulación. Permítanme, voy a compartir. Veo en el chat un mensaje. Sí, Mayra, estás registrada. Entonces voy a poner play, me avisan si se escucha, más bien si no se escucha, y si no lo escuchamos son apenas 2 minutitos y regresamos con sus reacciones a lo que se presenta en el video. El cambio climático representa un desafío urgente para el mundo. Este fenómeno global profundiza las desigualdades de género que ya existen y las distintas formas de discriminación social, aumentando los niveles de vulnerabilidad en las mujeres, niños, niñas y personas de diversidades sexogenéricas. Para las mujeres rurales y las mujeres pobres, el cambio climático significa perder sus medios de vida por la pérdida y degradación de la biodiversidad.
Los efectos del cambio climático empeoran la vulnerabilidad de estos grupos debido a la discriminación y violencia, falta de atención en temas de salud y oportunidades laborales. Por ello, a nivel global, 18 países han elaborado sus planes de acción de género y cambio climático. Ahora, Ecuador se suma a ellos mediante el liderazgo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, con el asesoramiento técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mediante el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pusieron en marcha el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Ecuador. Bajo un rol protagónico de las mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades indígenas, el plan contó con un proceso altamente participativo, gracias a los aportes de 345 personas de varios sectores, a través del diagnóstico y análisis de sus realidades en 12 provincias del territorio nacional. En cumplimiento a la primera contribución determinada a nivel nacional, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador propone implementar iniciativas de impacto en la gestión del cambio climático para contribuir a la capacidad adaptativa de la población, reducir la brecha de género a nivel nacional y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El micrófono, Doc, está apagado. Mil disculpas, gracias, Mayra. Quisiera saber sus reacciones, ¿qué les pareció? Como vieron, este video aborda justamente estas propuestas que tiene el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. ¿Qué opinan? Quiero preguntarles para qué creen, por ejemplo, para qué creen que sirve un plan como este. Eh, o, o, o qué les parece, tal vez hayan oído algo parecido a este tipo de plan. ¿Creen que este tipo de planes, ¿no es cierto?, puede implementarse efectivamente o de qué depende que estas propuestas puedan implementarse? ¿Qué opinan? Profe, los planes yo creo que mitigaría el tema de riesgos, sobre todo Ujú, porque es cambio climático. Las competencias de riesgos tenemos los municipios, pero si ujú, la ley ujú, viene del gobierno nacional y pueda inyectar este proyecto, me parece muy importante, porque ujú. mitigaría temas de riesgo, sobre todo porque, ¿qué pasa cuando fue el tema del Cotopaxi? El tema rural y como dice a las mujeres les afectó más por el tema de las siembras. Ujú. Ajá, entonces estos planes, si se aterrizan a las localidades, sí, sí ayudaría mucho. De acuerdísimo, Mayra. Y justamente lo que dice Mayra, ¿no es cierto? Eh, esto está, ¿cómo lo señalas, no es cierto? Sí, estos planes se aterrizarían. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y algo que es central en la formulación de políticas públicas. No basta en definir un problema, ¿no es cierto? O definir que el cambio climático es un problema que afecta a todo el mundo y en particular al Ecuador o en particular al cantón tal. O no basta declarar que mitigar los efectos del cambio climático son una prioridad, ¿no es cierto? Sino que importa, más importa, qué realmente se hace, ¿no? ¿Qué efectivamente logra hacer el Estado? ¿Con qué herramientas, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Con qué capacidades? Y finalmente, ¿qué efectos reales produce? ¿No? Y eso es lo que les propongo que veamos el día de hoy en nuestra sesión. Permítanme, voy a compartir la presentación. Eh, Porque justamente en esta sesión quisiera que vayamos analizando este paso, ¿no es cierto?, del análisis a la decisión, ¿no es cierto? Pasamos, ya veíamos recuperando un poco esta propuesta de José Luis Méndez, ¿no es cierto?, que nos plantea estas fases desde la problematización, el diagnóstico y ahora en la formulación, ¿no es cierto?, que le denomina el programa público, justamente se refiere a cómo pasamos de
el diagnóstico, ¿no es cierto?, del análisis que se hizo, de ese análisis crítico de la situación problemática, hacia la formulación del programa público, es decir, oficializar, ¿no? Eh, las propuestas, ¿no?, que tenemos para resolver el problema. Entonces, como decía, el día de hoy nos vamos a centrar en las herramientas justamente que se diseñan para hacer posible ese programa público, ¿no? Y cómo la importancia de una formulación, que esta característica la hemos dado durante todas estas sesiones, ¿no es cierto? Esta formulación estratégica donde el Estado transforme el análisis, transforme el problema reconocido ya en una intervención deliberada, ¿no es cierto? Lo formaliza. Y recordemos, ¿no? Aquí todavía no estamos produciendo un servicio, ¿no? Como en la parte de la ejecución, en donde ya es efectivamente el producto público y cómo en esa fase relacionamos, está relacionado principalmente con la- el concepto de política pública, ¿no es cierto? Aquí estamos todavía un poco antes, cuando estamos configurando cómo se va a dar la respuesta pública que guiará finalmente cómo se ejecuta, cómo se da ese bien o servicio. Y en materia de igualdad, ¿no es cierto? Cuando diseñamos políticas de igualdad de género, de igualdad territorial, de igualdad étnica, este es el momento en donde se define si el Estado asumirá a la desigualdad como una responsabilidad o lo dejará únicamente desde un carácter simbólico o con acciones fragmentadas, de bajo impacto, que no producen justamente ese cambio estructural de la desigualdad. Entonces, la noción que vamos a tratar de trabajar el día de hoy, ¿no es cierto?, en esta pregunta de qué es formulación, es justamente una idea de que es necesario diseñar un mix de instrumentos, un conjunto de instrumentos, no solo el plantear, por ejemplo, una norma o el plantear un valor en el presupuesto son suficientes para dar esa respuesta a este problema complejo de la desigualdad, sino que es necesario hacer una combinación estratégica de instrumentos para poder abordar estos problemas complejos, ¿no? Entonces, debemos guiar esta sesión desde esta fase, ¿no? Desde analizar qué es la formulación, ¿no? Y podríamos decir entonces, como lo venía advirtiendo, que la formulación es de esa etapa en donde el Estado ya define una postura, ya decíamos respecto a la igualdad, la va a abordar o no la va a abordar, o la va a abordar tangencialmente, o la va a abordar de esta forma desde políticas transformativas, como lo veíamos en algunas otras clases. Entonces, vemos y como a lo largo de estas sesiones, vemos que esta es una etapa que no es técnica, ¿no es cierto? No es únicamente técnica, poniendo entre comillas de este término, ¿no? Sino que más bien es de nuevo un ejercicio político de lo que se nombra, lo que no se nombra, lo que se hace o lo que no se hace, ¿no? Y esto en materia de igualdad es básico, ¿no? A quienes nombramos, sobre quiénes vamos a producir efectos, sobre qué grupos justamente van a beneficiar este diseño de mix de instrumentos que estoy haciendo, ¿no? Y en esta clave, desde el género, desde la perspectiva de género, implica también decidir si el problema que yo estoy viendo se lo entiende como una falla individual, una falla técnica o un problema de carácter neutral, o más bien se lo entiende desde estas raíces socioestructurales de la desigualdad, ¿no? En los ejemplos mismos que ustedes, que hemos ido trabajando con ustedes en los problemas, por ejemplo, ayer en el paralelo B se colocaba como un problema público la contaminación de un río, ¿no es cierto?, en una parroquia rural de Quito. Y efectivamente, ¿no? En esta etapa podremos reconocer, ¿no? Y muy conectada con el diagnóstico, la contaminación de un río desde esa neutralidad, ¿no es cierto? O reconocer que la contaminación de un río tiene efectos diferenciados, por ejemplo, entre hombres y mujeres, cuando sabemos que las mujeres son quienes suelen recoger el agua, ¿no es cierto? Y que esa agua se utiliza especialmente para las tareas del hogar. Entonces, esa contaminación, por ejemplo, haría que las mujeres tarden más, ¿no?, en conseguir agua limpia para sus hogares, ¿no? Y ahí vemos un efecto
diferenciado entre hombres y mujeres que es necesario abordar y no únicamente la limpieza de un río, ¿no es cierto? Desde esa forma. Entonces, aquí en la formulación es donde podemos hacer o no, tomar en cuenta o no esas raíces estructurales de los problemas, ¿no? Em, y esta decisión finalmente va a condicionar todo el diseño, ¿no? Porque condiciona si yo necesito más información para entender ese impacto diferenciado o cómo voy a implementar los bienes y servicios, ¿no? Como decía en este ejemplo, voy a condicionar si el bien o el servicio que voy a dar tiene que ver con la limpieza del río o también abordo la sobrecarga de tareas de cuidado, por ejemplo, de las mujeres, justamente con el ejemplo que daba, ¿no? Em, entonces, esta idea que ya les colocaba, ¿no es cierto?, de este tránsito entonces del análisis situacional o del diagnóstico crítico a la decisión, a la formulación, es esta etapa en donde además se define, se justifica y se publica el conjunto de acciones para responder el problema priorizado, ¿no? Y hay que recordar que es un momento que no se produce necesariamente en condiciones ideales, ¿no? Siempre hay riesgos, siempre hay amenazas respecto a los problemas, ¿no? Y respecto a la propia funcionamiento de la administración pública, ¿no? Muchas veces estas decisiones se toman ante escenarios de incertidumbres, ¿no es cierto? Sin certezas absolutas, ¿no? Entonces, cuando nos venden esta idea del diseño de políticas públicas basados en la evidencia, ¿no? Muchas veces es un enfoque que no considera justamente estas incertidumbres y muchas veces que en gran parte de los casos no tenemos toda la información, ¿no? Y el caso típico para ver esto es cuando apareció la pandemia, ¿no es cierto?, el virus del COVID-19. Muchas decisiones que se tomaron justamente en esta fase de formulación y luego de implementación tuvieron que darse en tiempos súper cortos y sin la información suficiente, ¿no? Del análisis del virus. Y en general vemos que en la actualidad la mayoría de problemas, y por eso se los suele llamar esta idea de problemas complejos, se suelen tomar en esos escenarios de incertidumbre. Y lo mismo pasa con los temas de desigualdad, ¿no? No siempre tenemos toda la información y por eso lo importante es eh, va a ser imposible evitar esas incertidumbres o tener todas esas certezas, pero lo importante y lo que vamos a ir viendo aquí es la necesidad de tener criterios claros, ¿no es cierto? Asumir unos riesgos que pueden ser calculados, que implica no dejar de reconocer, ¿no es cierto?, esos riesgos, sino es más bien que la decisión, sabemos que la decisión se da con algunas consecuencias, ¿no? De nuevo, y el ejemplo del COVID-19, ¿no? La política de vacunas, ¿no? Lo que se hizo iba a tener algunas consecuencias cuyos riesgos estaban más o menos medidos, pero esa es la decisión en donde se asumieron esos riesgos, ¿no? Entonces, construir este programa público eh, desde la perspectiva de género implica, ¿no? Que sea un programa coherente y viable con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de transformar las desigualdades estructurales. De esa forma, de nuevo, es una fase que no es meramente técnica, sino también política, es decir, no solo se trata de elegir un conjunto de herramientas, ¿no es cierto?, sino actuar estratégicamente en función de cuál es nuestro horizonte, que es transformar las desigualdades estructurales, eh, incluso frente a cambios políticos, ¿no es cierto? Este norte que se enfrenta frente a esos riesgos o esos cambios, ¿no? Em, y eso lo podemos ver, ¿no? En un ejemplo como el hecho, ¿no? De aprobar una ordenanza sobre igualdad de género sin presupuesto, sin estructura institucional, puede ser simbólicamente potente, pero estratégicamente débil, ¿no es cierto? No se considera estos riesgos que puede haber para la fase de implementación. Por eso en esta etapa de formulación también vamos considerando, vamos anticipando, vamos calculando esos riesgos para poder actuar. Entonces decía, se trata de este momento en donde no solo es de elegir herramientas, ¿no? Que parecen técnicamente necesarias, sino que se construye una suerte de una dinámica, de una lógica coherente de intervención para responder al problema público. Y en políticas de género vamos a ver que es frecuente ver que las respuestas
más instrumentales, ¿no? Desconectadas de el diagnóstico, como decíamos en el ejemplo del, de la contaminación de un río, ¿no es cierto? Si es que mis respuestas no se conectan con, por ejemplo, la sobrecarga de tareas de cuidado de las mujeres, en donde la falta de disponibilidad de agua limpia, ¿no? Ejerce una mayor presión sobre esa situación. El no ver esto, ¿no es cierto? El desconectarlo frente a un diagnóstico que también abarca las desigualdades de género, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, sobre políticas eh, sobre violencia, de violencia basada en género, desarrollo talleres aislados o campañas comunicacionales aisladas, sin conectar con el presupuesto, sin conectar con la organización institucional o con un instrumento normativo. Finalmente vemos ahí esa desconexión con esas causas estructurales de la violencia basada en género en ese, en ese caso, ¿no? Entonces, esta es una fase, decía, de justificación, de creación, ¿no es cierto?, de esas respuestas estratégicas. Y existen diferentes niveles de concreción de esas respuestas a los problemas públicos, ¿no? De este diseño de programas públicos, como lo diría Méndez, ¿no? Tenemos unos niveles más generales de concreción, ¿no? Que lo vemos en los planes, ¿no? En el video que veíamos del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, justamente tiene este nivel de plan, ¿no? Con unas metas más generales, em, pero existen otros niveles que apuntan justamente a concretar más la respuesta del Estado, ¿no? Un siguiente nivel de concreción son los programas públicos, en donde ya hay un conjunto más ordenado de acciones. Y también tenemos a los proyectos en donde ya hay intervenciones muy concretas, muy delimitadas para ejecutarse, ¿no es cierto? Entonces, el distinguir, no más allá de que sea una mera clasificación, pero entre distinguir estos niveles de concreción, de plan, programa o proyecto, permite evitar uno de los errores más comunes que podemos ver en las políticas que abordan los temas de igualdad, de desigualdad, ¿no? Que es quedarse en declaraciones más generales, ¿no es cierto? Muchas veces en planes, sin que hayan unos mecanismos concretos de implementación que podrían ser los programas y los proyectos, ¿no? Em, y eso lo podemos ver, insisto, en este ejemplo que veíamos del plan de acción de género y cambio climático liderado por el Ministerio del Ambiente, que efectivamente es un plan con metas generales, pero que no necesariamente aborda planes o programas que permitan justamente eh, ir concretando el, eh, la acción pública, ¿no es cierto? Lo que definitivamente llamamos política pública. Entonces, si bien el plan define el horizonte, podríamos decir que el programa, en cambio, orienta la acción y el proyecto ya finalmente materializa esa intervención. Entonces, la formulación de estratégica tiene que abordar estos tres niveles, pero siempre un poco empujando esta barrera de lo posible, ¿no? Y aquí, como siempre, y lo hemos visto antes, tenemos una suerte de tensión, ¿no? Entre la necesidad de generar cambios profundos, ¿no es cierto?, transformaciones estructurales de las condiciones de desigualdad, pero también, ¿no?, un contexto político, un contexto institucional, muchas veces desfavorable. Entonces, cómo estos niveles de concreción también nos ayudan a ir manejando dentro de esos contextos, ¿no es cierto?, empujando, como ponía en la lámina, esta barrera de lo posible, pero sin perder la viabilidad política y administrativa. Es decir, tener como norte la transformación de las desigualdades de género, pero siendo muy conscientes del contexto, ¿no? Y ayer que trabajábamos de este tema, también en los trabajos en grupo, aparecía una respuesta muy concreta a esta visión, ¿no es cierto?, de empujar la barrera de lo posible sin perder la viabilidad política y administrativa, ¿no? em, Se hablaba justamente de un problema, un déficit de atención a mujeres cuidadoras, ¿no es cierto?, en una parroquia de Quito, por la falta de infraestructura del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y por las distancias de otros centros de salud a ese territorio. Entonces, un problema estructural que lo podemos ver, ¿no?, claramente en nuestro contexto, em, el, el el problema, ¿no es cierto?, de la salud pública, de emergencia en las que se encuentra la salud pública, ¿no? Entonces, en función
de este, de este llamado, decía, ¿no? De empujar la barrera de lo posible sin perder viabilidad política y administrativa, las compañeras justamente planteaban esta salida de una estrategia que es dual, ¿no es cierto? Una estrategia más inmediata, pero sin perder de vista una estrategia estructural para dotar de servicios, ¿no? Y cómo se ve, materializa eso en el ejemplo es que eh, a la vez que se propone, ¿no? Coordinar con el Ministerio de Salud o con el municipio brigadas de salud para este grupo que no está siendo atendido. eh, Se plantea ya a mediano y largo plazo el mejorar la infraestructura de este centro de salud que estaba abandonado, ¿no? Haciendo unos convenios justamente para delegar, para poder compartir justamente esta competencia. Entonces, claramente, en este contexto, ¿no? Sería difícil y lo presenta así justamente la compañera, conociendo muy bien el territorio, ¿no? Que el Ministerio de Salud sea capaz de asumir esa responsabilidad, ¿no? No lo ha hecho, pero y a la vez la necesidad de las mujeres de recibir esa atención, ¿no? De salud preventiva, pero también de atención de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Entonces, justamente ella presentaba que es necesario abordar esa estrategia, decía dual, esta de más corto plazo con las brigadas, pero sin perder de vista este cambio estructural que sería contar con un centro de salud operativo, ¿no? Y eso justamente se refiere a este principio, ¿no? Ir concretando todas las opciones, finalmente todas estas estrategias, todas estas herramientas que se planteaban en esa propuesta son absolutamente concretas, pero cada una de ellas plantea, no sé, se lee en ese contexto, en este análisis situado, ¿no es cierto?, político y administrativo. Entonces, siguiendo esta idea de sí, ¿no? Y antes de plantear unos instrumentos específicos de política pública para responder al problema, es importante identificar, ¿no? Unos objetivos, es decir, eh, cuál es el cambio específico que quiero lograr frente al problema, ¿no? Y ahí algunas recomendaciones para definir los objetivos, ¿no? Y les pido que esto lo vayamos pensando, lo vayan pensando en función de cada uno de sus problemas, ¿no? Y que será parte de la tarea final, ¿no? Que ustedes puedan definir un objetivo de política pública asociado a ese problema, ese diagnóstico crítico, ese análisis situacional que hicieron. Y esas recomendaciones, la primera y que suele ser una de las más, de los elementos más comunes, incluso por ese contexto político en los que nos tenemos que manejar, ¿no? Y es la vaguedad, ¿no es cierto?, de la definición de los objetivos, ¿no? La recomendación finalmente en el objetivo es poder definir acciones concretas, ¿no? Em, y por eso colocaba justamente en la lámina, ¿no? No basta ubicar de manera general, empoderar, sensibilizar o mejorar, ¿no es cierto? Porque no dan cuenta de los cambios esperados de manera concreta. Y tampoco los objetivos describen actividades, ¿no? Porque las actividades tampoco dan cuenta de los cambios que son necesarios de hacer. Desde la perspectiva de género, un objetivo entonces debe reflejar tanto las necesidades prácticas, ¿no? Para el cambio de la situación, pero también esas necesidades estratégicas para la transformación, ¿no? Entonces, diseñar un objetivo así general, poco concreto, vago, suele, además de encubrir, lo podemos ver, la falta de la decisión política, ¿no es cierto? Tener un objetivo general poco concreto impide, ¿no?, que haya, por ejemplo, una fiscalización, una rendición de cuentas sobre ese objetivo de política, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo empoderar, visibilizar, ¿no es cierto? O de manera general, mejorar la situación de las mujeres, ¿no? Em, ¿Cómo se mejora eso? ¿Cómo se contabiliza eso? ¿Cuándo se va a mejorar esa situación? ¿Para quiénes? Si eso no se describe, efectivamente es una herramienta para evitar ese control social, ¿no? Y eso se suele usar mucho desde la política para evitar esas responsabilidades, ¿no es cierto? Y encubrir esta falta de decisión política. Entonces, la recomendación, insisto, es poder ir aterrizando, ¿no es cierto? Y que esos objetivos
vayan atados, estén siendo vinculados al diagnóstico, ¿no? Y hay preguntas que nos pueden ayudar a definir esos objetivos y que les invito a que ustedes, y hoy lo vamos a tratar de hacer también en cada grupo con algunos de los problemas que ustedes han trabajado, que están trabajando, que les interesa, y que son tres, ¿no es cierto? La primera, ¿qué cambio concreto quiero lograr? ¿No? Eso debería estar explícitamente en mi objetivo de política pública. ¿Para quiénes quiero lograr ese cambio? Es decir, y recordarán, esto sigue esta lógica de las 4 sesiones pasadas, es decir, si no las nombro, no están, si los grupos sobre los cuales quiero actuar no están nombrados, no existen, lo que no se nombra no existe. Entonces, para quienes también refleja, ¿no es cierto?, el poder visibilizar, el poder dar cuenta de esas desigualdades o estos grupos que enfrentan estas desigualdades complejas y sobre las cuales quiero actuar. Y una tercera pregunta que es respecto a la temporalidad. ¿Cuándo quiero lograr, no es cierto, ese objetivo? Y que parte justamente de nuevo al vincular con el diagnóstico de cuál es la situación y poder hacer estos análisis para poder transformar y poder comprometerse también a esa transformación. Em, entonces, ya decía, ¿no? Es muy diferente pasar de un objetivo general como mejorar la situación de las mujeres, ¿no? De qué mujeres, qué significa mejorar a, por ejemplo, reducir en tantos puntos porcentuales la carga de tareas del cuidado remunerado en hogares encabezados por mujeres, ¿no? Hasta 2028, ¿no? Hay una gran diferencia entre ir concretando esos objetivos. Eh, y en esa línea, ¿no es cierto?, en la definición de unos cambios esperados de manera específica, de manera concreta, es que planteamos esta combinación de instrumentos de política pública, es decir, estos medios, estos mecanismos a través de los cuales el gobierno actúa sobre ese problema público deben responder al objetivo que hemos diseñado, ¿no? Em, y como todo lo hemos visto y desde la perspectiva de género, podemos afirmar que los instrumentos de política no son neutrales, ¿no es cierto? Porque distribuyen recursos, definen reglas, organizan servicio y producen significados, ¿no? Y todas esas relaciones pasan también por relaciones de desigualdad. Y por lo tanto también es necesario visibilizar esas relaciones. Em, y la selección finalmente de los instrumentos que utilizo o de la combinación de instrumentos que hago define si la política se va a quedar en un tema de igualdad formal, ¿no es cierto?, más declarativa, cuando digo justo mejorar la situación de las mujeres porque están en desigualdad, o avanzo a una situación sustantiva cuando abordo las bases estructurales de la desigualdad, como decía, por ejemplo, la sobrecarga de tareas de cuidado. Em, entonces, existen diferentes clasificaciones de los instrumentos y de nuevo, ¿para qué nos sirven estas clasificaciones? Nos sirven para podernos hacer estas preguntas cuando yo ya planteo la respuesta de política pública, para pensar si estoy haciendo una combinación, ¿no es cierto?, adecuada, si me falta también tal vez pensar en otros instrumentos que puedan reforzar mi respuesta, ¿no? Y tenemos dos clasificaciones, ¿no? Una clasificación más general entre instrumentos sustantivos, ¿no es cierto? Los sustantivos en donde estamos, eh, en donde esos instrumentos modifican directamente la distribución de bienes, de servicios o inciden en algunas conductas, ¿no? Entonces, los ejemplos son la ley de paridad, un bono, el bono de desarrollo urbano, un bono de cuidado. Frente a instrumentos más procedimentales, que como su nombre lo dice, ¿no?, organizan un proceso, coordinan actores o dan algunas pautas para la transversalidad, ¿no? Ejemplo de ellos son estos espacios, ¿no?, institucionales de coordinación, como las mesas provinciales, como las mesas interseccionales. em, eh, y de nuevo, ¿no?, y frente a esta clasificación podemos ver que para cualquier problema público sería importante esa combinación entre instrumentos sustantivos, pero también con instrumentos procedimentales. Pero quisiera en esta sesión, ¿no es cierto?, y durante este módulo abordar una clasificación que, a pesar de ser bastante simple, es una clasificación bastante abarcativa, ¿no? Porque si ustedes piensan cualquier instrumento de política pública que es necesario para abordar cualquier problema, cualquiera de ellos puede incluirse en alguna de estas categorizaciones, ¿no?
Esta es una categorización de Christopher Hood, que justamente lo que hizo es analizar las distintas clasificaciones que hay de instrumentos públicos y nos lleva a esta clasificación más cortita de 4 grupos, ¿no? Esto que se suele denominar la taxonomía o la tipología NATO. Y como ustedes ven aquí, ¿no? Se tratan de 4 grupos de instrumentos. Unos instrumentos que abordan la nodalidad, es decir, la información. Instrumentos de autoridad, es decir, normativos, de poder legal, ¿no? De poder legislativo. Instrumentos asociados al tesoro, es decir, a los recursos financieros. Y un instrumento de organización referido a esa capacidad institucional, ¿no? De proveer de servicios, de coordinar acciones. Aprovecho justo como lo hizo Erika, las personas que acaban de llegar y no registraron su asistencia al inicio, pueden colocar en el chat y yo lo registro antes. Y hago esa pausa porque esto es creo la parte medular en esta fase de formulación, ¿no es cierto? Es esta clasificación de instrumentos, como decía, nos permite hacernos estas preguntas si la respuesta de política pública que estoy proponiendo es suficiente o que debo combinarla con otros grupos de instrumentos para que la respuesta sea más integral o sea más efectiva, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. El primero de modalidad, como decía, de información, nos estamos refiriendo a las encuestas, a los censos, a los monitoreos, a las auditorías, a los estudios también que se hacen, e incluso a las campañas comunicacionales para difundir información, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo respecto a violencia basada en género, ¿no? Es la información desagregada eh, sobre violencia, ¿no es cierto? La información sobre cuidados o la corresponsabilidad de cuidados. Eh, Otro grupo de instrumentos, como decía, sobre autoridad, se refieren justamente a las leyes, a los reglamentos, a los decretos, a los mandatos, a las ordenanzas en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? Aquí tenemos en lo legal, por ejemplo, la tipificación del feminicidio o las ordenanzas, por ejemplo, que regulan todo el sistema local de protección, ¿no? Justamente estos instrumentos que suelen dar esa estructura desde lo normativo. Desde el Tesoro tenemos los servicios, las transferencias, los subsidios, los impuestos, ¿no es cierto? Los incentivos que se usan justamente para abordar los problemas, ¿no? Y aquí como ejemplo tenemos los créditos que se suelen dar para la autonomía económica de las mujeres, las transferencias monetarias, por ejemplo, vinculadas a servicios, ¿no? En el caso del feminicidio, por ejemplo, el bono a los hijos e hijas de víctimas de This meeting is being feminicidio. recorded. Eh, y en general, ¿no es cierto?, todos estos servicios que se dan, ¿no? Directamente, ¿no? Por ejemplo, los, eh, los servicios de atención, de protección a víctimas o posibles víctimas de violencia estarían aquí. Y finalmente, otra categoría, ¿no es cierto? Otro conjunto de instrumentos serían estos de la organización, ¿no? Y aquí nos estamos refiriendo a cómo se organiza el Estado, es decir, esa respuesta, ¿no? La existencia o no del Ministerio de la Mujer o dónde están esas competencias, por ejemplo, de coordinación o el Consejo Nacional para la Igualdad, ¿no es cierto? Que transversaliza teóricamente el género, ¿no es cierto?, en todas las políticas públicas o en general los consejos de igualdad, pero también tenemos las unidades técnicas, por ejemplo, la dirección eh, de género del propio GAT de Pichincha, ¿no? No lo veo aquí a Paulina, pero Paulina, que es parte de esa dirección, ¿no es cierto? Y que coordina justamente este proceso. Están las personas que forman parte de esas unidades institucionales y ese trabajo que hacen, pero también están estos espacios de coordinación, las mesas cantonales de género que suelen haber
en general, espacios de coordinación, ¿no? Suelen haber gabinetes territoriales, suelen haber mesas interseccionales, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí insisto un poco en esta invitación, ¿no es cierto?, de ir pensando el problema que ustedes han planteado, qué respuesta es necesaria dar para ese problema y cuestionarnos si esa respuesta responde a información, a normas, a presupuestos, servicios o a organización. Y si responde únicamente a una, más bien poder cuestionar esa necesidad de complementarla con otra. eh, 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 con otro instrumento que permita fortalecer esa respuesta, ¿no? Porque algo que dentro de el estudio de las políticas públicas se ha demostrado es que las políticas más efectivas son las que logran una combinación estratégica de estos instrumentos, ¿no? Y no únicamente una respuesta de uno solo de ellos, ¿no es cierto? O una respuesta que de todas formas aparece como aislada, ¿no? Entonces, esta, insisto, clasificación nos permite identificar qué recurso, qué recursos el Estado activa con cada instrumento y es útil, ya decía, para poder diseñar combinaciones equilibradas, coherentes y evitar también dependencias excesivas de un solo recurso. Y aquí me gusta poner el ejemplo de la propia Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres del Ecuador, ¿no es cierto? Que la podríamos clasificar justamente en autoridad, eh, pero que debido a la falta de presupuesto, ¿no? Tesoro, y la falta de fuerza de un órgano institucional que coordine o que ejerza justo la rectoría de lo que se diseñó en esa ley, que es el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, em, o incluso, ¿no? La deficiencia para generar información, ¿no? Desde nodalidad cuando vemos que todavía el registro único de violencia todavía no es una realidad cuando esta ley es de 2018, o cuando recién ahora, ¿no? 6 años después de la encuesta, de la última encuesta de relaciones familiares y violencia de género, se está ahorita recién levantando la nueva encuesta, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente es una política pública deficiente, es decir, no logra materializarse en la realidad, no logra implementarse de manera efectiva, porque justamente hay esta excesiva dependencia de un instrumento de autoridad, como en este caso la ley. Y por eso la importancia de que si una ley, que esto lo hemos oído mucho, pero justamente se refuerza esa idea, ¿no es cierto? Una ley sin presupuesto es simplemente una declaración simbólica. ¿No es cierto? No logra hacer un cambio ni ninguna transformación. Una ley sin información que permita dar cuenta del cambio de situación o del propio un diagnóstico claro, ¿no? O cómo se va enfrentando la situación a medida que se implementa la política, tampoco puede ser un instrumento que logre una transformación, menos aún sin un sostén institucional y a quienes ejecutan la política, ¿no? Porque la política pública, y eso lo vamos a ver mucho más el día jueves, no se implementa en el aire, ¿no es cierto? Son personas que lo implementan, son instituciones que lo implementan y por lo tanto la organización también es básica. Entonces, insisto, es muy importante, les propongo más bien ir pensando la respuesta que ustedes han ido pensando, incluso han ido trabajando, cómo podría complementarse con distintos instrumentos y fortalecerse. ¿Ok? Em, y un poco en esa idea, ¿no? Como la combinación de instrumentos es clave porque un solo instrumento rara vez responde a los problemas complejos. Y ya habíamos dicho que la desigualdad en general es evidentemente un problema complejo que necesita la acción de múltiples actores y el abordar no solo condiciones inmediatas, sino condiciones estructurales, ¿no? Em, la combinación de instrumentos, y aquí hay mucha literatura que sostiene esto, ¿no? Que la combinación de instrumentos da mayor potencia y cobertura a las políticas. em, y que es muy importante que sea una combinación, ¿no es cierto?, que cumpla al menos dos criterios de calidad.
de congruencia y de coherencia y también de consistencia, ¿no? Porque claro, si yo genero una ley sobre una cosa y un servicio sobre otra, efectivamente no estoy apuntando a lo que decíamos, un objetivo concreto de una transformación concreta de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que se mantenga la coherencia, ¿no? Cómo aporta un instrumento con el otro, cómo es una combinación justamente estratégica. Y después otra idea que también surge mucho de la literatura, de lo que se ha visto que funciona, es no inventarnos del agua tibia tampoco, ¿no? Porque existen políticas eh, que ya se han venido implementando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo utilizamos de esas políticas o esos instrumentos de política? Vamos integrando con nuevos instrumentos para poder mejorar esas políticas existentes, ¿no? No esto de no empezar desde cero, sino este ajuste paulatino para garantizar mejores resultados. Y finalmente, podríamos hablar de una última clasificación, ¿no es cierto?, muy enfocada a lo que estamos trabajando, que es la transformación, ¿no? La transformación de desigualdades. Em, y como todas las clasificaciones, ¿para qué nos sirve? No nos sirve para aprendernos este instrumento es para esto y este es para esto, sino de nuevo, nos sirve para cuestionarnos en nuestra propuesta, en lo que estamos trabajando, si es necesario reforzar la respuesta con otro tipo de instrumentos, ¿no? Lo mismo con esta clasificación, ¿no? Una clasificación que, como ustedes pueden ver y como está en la propia lámina, se trata de una clasificación para transformar. Entonces, por un lado tenemos instrumentos compensatorios, ¿no? Que son los que tratan de corregir desventajas históricas específicas, em, aunque no necesariamente transforman, ¿no es cierto?, las condiciones de desigualdad, ¿no? Esto se relaciona mucho con lo que veíamos en nuestras primeras sesiones, de esta idea de políticas sensibles al género. Y un ejemplo también clásico de esto, como está en la lámina, es una ordenanza de paridad, ¿no es cierto?, en instancias de participación. Hay otro tipo de instrumentos que se les denomina instrumentos focalizados, también muy en la línea de las políticas sensibles al género, en donde se busca abordar, ¿no es cierto?, una situación de desigualdad sin llegar todavía a la transformación, pero que se concentran en riesgos, ¿no?, en factores de riesgo o en ciertas vulnerabilidades en grupos concretos, ¿no? Cuando hacemos servicios específicos a mujeres víctimas de violencia, estaríamos hablando de un instrumento focalizado. Y después podríamos hablar de instrumentos generativos, ¿no es cierto? Que son los que buscan, efectivamente, serían como una base de las políticas de transformación, ¿no? Cuando tratan de reducir, ¿no es cierto?, la dependencia. Dependencias estructurales, ¿no es cierto?, basadas en esos criterios de desigualdad y que fortalecen las autonomías en general, ¿no? Entonces, aquí se generan, ¿no?, estas capacidades o estos instrumentos buscan generar capacidades, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, programas o proyectos para la autonomía económica que combinan, por ejemplo, el mejorar el acceso a recursos financieros o no financieros a mujeres, combinados con espacios de liderazgo, ¿no es cierto? Suelen ser justamente estos tipos de instrumentos generativos. Y de nuevo, tanto la clasificación NATO, que es la que vamos a utilizar más durante nuestro ejercicio grupal, ¿no?, que es una clasificación ampliamente difundida. Ustedes van a ver que algunas administraciones públicas aquí en el país y en el mundo la utilizan justamente por la facilidad de reconocer los instrumentos y que es también muy clara esa diferenciación, ¿no es cierto? Y que permite justamente generar esa combinación más clara. Ok. O ya decía, o esta clasificación más desde la transformación, un poco también en esta invitación a no solo generar instrumentos compensatorios y focalizados, que son muy importantes, sino que no perder la mirada en la generación de instrumentos generativos
para transformar las relaciones de desigualdad. Un poco como les comentaba en el día de ayer que trabajábamos esta propuesta estratégica de acciones que incluso se trabajan en dos tiempos, ¿no es cierto? En tiempos más inmediatos que podrían ser focalizados o compensatorios, instrumentos focalizados o unas estrategias más de largo plazo que pueden enfocarse en estos instrumentos generativos. Ok, siendo las 7, quisiera preguntarles cómo ven esta clasificación, si está todo claro, si tienen algún comentario. Quisiera tal vez pasar a esta, quedarnos aquí, ¿no es cierto? Un poco para ir identificando en qué fase estamos, ¿no? Y efectivamente esta es una fase en la que finalmente se va a concretar nuestro trabajo final de este módulo, ¿no es cierto? Porque estamos formulando un programa público, pero es una fase que sin duda se conecta con el diagnóstico, ya lo decíamos, yo no puedo formular un problema público sin tomar en cuenta las causas, los defectos, ¿no? Ya sea que use un árbol de problemas, ya sea que use un diagnóstico con una caminata diagnóstica, ¿no es cierto? Un mapa de problemas. Es entonces un programa público que tiene que responder a esas causas, tanto las más individuales, pero principalmente estas causas más estructurales. Pero se conecta también claramente con la fase de ejecución o el producto público, porque yo en esta fase trato de anticipar, ¿no es cierto?, los desafíos, los riesgos que tendré ya en la fase de implementación, ¿no? Esto lo veremos en nuestra semana 7 de este módulo, pero justamente en esta etapa de formulación queremos anticipar, ¿no es cierto? No, esta idea que había antes de todo lo que se formule, ¿no? Como yo formule en estos escenarios ideales de una política pública, cuando se implementa, se dará de manera similar, ¿no es cierto? Simplemente con yo diseñarlo muy bien, muy robustamente, muy claramente, se implementará de la misma forma, ¿no? Y lo que se ha visto es que la mayor parte de las fallas de política están entre esta conexión, ¿no es cierto? Entre lo que yo digo que voy a hacer y lo que realmente se hace. Y cómo reducimos esta distancia es justamente en los programas públicos, ir anticipándonos a esos riesgos y generar estrategias para afrontar esos riesgos. Entonces, justamente estamos en esa fase en donde yo defino un objetivo de política concreto, viable políticamente, sin perder de vista tampoco esa naturaleza socioestructural, y luego genero un mix de instrumentos que permita aportar a ese objetivo. ¿Ok? Entonces, en esa línea de definir unos objetivos concretos, partir de un problema concreto, definir un objetivo concreto sin olvidar la naturaleza socioestructural y generar un mix que responda a ese objetivo, el día de hoy lo que les propongo es que el trabajo en grupo se oriente de esa forma. Permítanme dejar de compartir. Y como siempre, lo que haremos es trabajar en grupos para en cada uno de esos grupos poder analizar el trabajo de una de ustedes y hacer ese recorrido en el diseño, ¿no? Y de nuevo, esto sigue siendo una oportunidad más que tenemos durante nuestro módulo de seguir afinando el problema público, ¿no? Muchas veces tendemos a presentarlo de manera general. Daba el ejemplo del paralelo del día de ayer, ¿no es cierto? Se presentaba el problema público como un problema de contaminación del río X, ¿no? Y en este trabajo en grupo justamente vimos que presentarlo de esta forma es demasiado general y por lo tanto tendré un objetivo general. Si mi problema es contaminación del río X, mi objetivo será descontaminar el río X, ¿no es cierto? Em, pero si en cambio yo ya veo las causas de esa contaminación y los efectos de esa contaminación, mi objetivo será también más específico, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ver, por ejemplo, contaminación del río X, es como esta contaminación
se da a raíz de descargas de empresas que no están siendo controladas, sus descargas de aguas residuales no están siendo controladas y el efecto que producen es la contaminación del agua que afecta de manera diferenciada a las mujeres que son las encargadas de recoger el agua, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ya no lo dejamos de esa manera general, sino que lo conectamos a una causa, ¿no? Empresas con poco control que están contaminando con sus aguas, ¿no es cierto?, producto de esa actividad productiva y un efecto que es específico y diferenciado a las mujeres. Nuestro objetivo también tendrá esa especificidad. Y por eso decía que de nuevo en esta sesión es esta invitación que les hago a definir más específicamente el problema, ¿no? Y recuerden que no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿no? Eh, no está mejor o peor definido el problema, sino que lo que hacemos es tratar de delimitarlo, ajustarlo en función de la información que ustedes ya manejan como lideresas, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen información que han levantado, información de la que conocen, información que les cuentan a ustedes también y que es muy importante justamente ubicarla dentro del problema y vamos a ver cómo esa definición, esta delimitación del problema nos hace tener un objetivo más específico. ¿Ok? Entonces, lo que quisiera ahora es comentarles de qué va nuestra tarea. Eh, Podemos ver también dudas, preguntas y después lo que les propondría es que hagamos un receso y regresemos al trabajo grupal, si están de acuerdo. Y lo que quisiera es más bien que nos demos un tiempo tal vez de 40 minutos o 30, 40 minutos para nuestra actividad grupal y regresemos aquí en plenaria para ir compartiendo, ¿no es cierto?, entre todas, y esa es la ventaja de estar poquitas del día de hoy, es que podamos ir contribuyendo todas a mejorar, a ajustar, a delimitar el problema y el objetivo, ¿no? Porque recuerden que justamente eso es lo interesante de estar con ustedes que tienen toda esa experiencia. Seguramente alguna de ustedes ha trabajado con un tema similar, conoce alguna realidad, ¿no es cierto? Que tal vez la otra compañera no la está viendo y podemos contribuir a un mejor desarrollo. Entonces, voy a compartir. Estoy compartiendo, espérenme solamente la carpeta general y más bien quiero compartirla del paralelo. Disculpen. En el link, como siempre, vamos a trabajar en línea. Es decir, ustedes pueden trabajar también desde su celular. Y como siempre, lo importante no es llenar todos los campos, sino que haya una discusión entre ustedes que luego la podamos compartir en plenaria. Insisto, con el objetivo aquí no es de si está bien o está mal, sino cómo ir mejorando lo que estamos proponiendo. Si usted les acabo de poner en el chat, ¿no es cierto?, el enlace. Y con ese enlace ustedes van a llegar a esta carpeta que estoy proyectando y cada grupo entonces entrará vamos a tener dos grupos, vamos a hacer dos grupos, ¿no es cierto? Entrarán a cada documento, es decir, ahora estoy en el grupo 1, me voy a cerrar, estos son los grupos del paralelo A. Y a ustedes se les abrirá este documento. Y este documento es el que tendrán que llenar. Como siempre, lo primero, leer las instrucciones, colocar el nombre de las integrantes para el registro que saben que también es evaluado de esta participación en clase. En el punto 2, colocar el problema de alguna de ustedes. Y en el punto 3 y 4 es donde vamos a hacer este trabajo, ¿no es cierto?, de cómo aplicamos de estos conceptos que hemos visto ahora rápidamente a la realidad. Sobre el problema, entonces, vamos a colocar el objetivo estratégico, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que les ponía, ¿no? El problema es la falta de control de las descargas de la empresa X en la parroquia tal que causa más que las mujeres a cargo de las tareas de cuidado se demoren más en acceder a agua limpia y que las niñas y niños estén enfermándose, no sé, ¿no? Entonces, el objetivo estratégico va a ser justamente controlar esas cargas, ¿no es cierto? Y aquí es donde vamos a empezar a ver, ¿no es cierto? Reducir justamente esta combinación, esta contaminación a través de el control de las descargas de aguas servidas, ¿no? Pongo un ejemplo.
Y después de ese objetivo, lo que vamos a hacer es esta combinación mínima de instrumentos. Aquí vamos a poner al menos dos, ¿no? Un poco para señalar esta idea que les proponía. Un solo instrumento seguramente va a ser insuficiente para una respuesta pública integral. Al menos dos, y si se animan, podemos hacer tres. Entonces, ustedes van a colocar aquí, ¿no es cierto? En vez de instrumento uno, por ejemplo, em, una norma, ¿no es cierto? La ordenanza de manejo de aguas servidas de la parroquia tal, ¿no es cierto? O del cantón tal. La actualización de esa norma en donde se prohíbe la descarga desde de estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de instrumento es? Autoridad, porque es normativo y luego deberemos colocar cómo se actúa sobre el problema. En el ejemplo que estoy haciendo, lo que hace es regular cómo se hacen las descargas de aguas servidas de todas las empresas en ese cantón. Y luego tendré, por ejemplo, el instrumento 2, que para mí será eh, las visitas in situ que tiene que hacer, ¿no es cierto?, la dirección de ambiente para hacer ese control. ¿Qué tipo de instrumento es? Es un instrumento de tesoro porque es un servicio específico y cómo actúa, por ejemplo, sancionando, ¿no es cierto?, a las empresas que hacen las descargas de este tipo. Me hago entender. Entonces, desde esta desagregación, de nuevo, ustedes conocen muy bien el problema, ustedes conocen muy bien el territorio, y lo que hacemos durante esta sesión es más bien ir, contribuir a sistematizar o a presentar de forma estratégica lo que ustedes conocen, que es lo más importante que se tiene que hacer para resolver este problema. Y finalmente la pregunta 5, que lo que busca es cuestionarnos si esa combinación de instrumentos están presentes las mujeres, están presentes los jóvenes, las jóvenes, quiénes están presentes y quiénes están ausentes. Si ustedes ven en el ejemplo que yo hice, es un tema muy genérico, ¿no es cierto?, de control, en donde no están presentes necesariamente las mujeres, ¿no? Entonces, esta es una pregunta y una respuesta que nos permite cuestionarnos los instrumentos para hacerlos cada vez más específicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el contenido, eh, sobre la tarea? Este es un buen momento para hacerlo. Em, Como les decía, a mí me gustaría tal vez darnos no mucho tiempo para el trabajo en grupo y más bien concentrarnos acá y tal vez creo que, como lo dijimos en la anterior clase, recuerdan que habían estas dudas de cómo íbamos a hacer el trabajo final. Esta puede ser una oportunidad en donde ustedes nos cuenten el problema que están trabajando y aprovechemos de este tiempo para hacer recomendaciones, como qué tal si incorporas esto, qué tal si en el objetivo colocas esto, ¿no? Un poco utilizar este espacio para lo que se viene ya en unas semanas, que es el trabajo final. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Espero que el silencio es que está todo claro. Realmente espero eso. Em, ok, siendo las 7:15, lo que les propongo es que nos demos esta pausita para un cafecito, un tecito, ir pensando en el problema a quien quiera trabajarlo en el grupo. Y a las 7:15, 7:30 más bien, empezamos el trabajo en estos dos grupos. Nos damos 40 minutitos. Y regresamos a plenaria a trabajar en específico y hacer recomendaciones sobre cada uno de sus problemas. Entonces, aprovechemos que estamos pocas y ojalá podamos trabajar sobre cada uno de sus problemas, o sea, ir ajustando, ¿no? Con recomendaciones muy específicas lo que será parte de su trabajo final. ¿Ok? Eh, si están de acuerdo, por favor, den alguna señal de humo, un, una prendida de cámara, un saludo. Les agradecería mucho para saber que estamos ahí de acuerdo y nos vemos a las 7:30. Ayudar con el link de que vamos a poder ingresar, por favor, en el chat. Está en el chat. ¿Ya está en el Está chat? con ajá, con No, ¿le puedes ver? Más no, bien no, avísenme si alguien no puede entrar. Dígame, Sonia. no puede volver a reenviar. Estaba en el teléfono y recién me conecté a la computadora. No te preocupes. Muchas Ahora gracias. está.
Ok, está de nuevo y más bien si alguien quiere darse un tiempito para ver si puede ingresar y regresamos 7:30 a ver si hay algún problema para ingresar. Abrimos los dos grupos y empezamos el trabajo. ¿Les parece? Ok, nos vemos entonces a las 7:30. Voy a pausar la grabación. Ok, regresamos. Quería preguntarle si todas pudieron acceder al link. Y también quería hacerles una pregunta. A ver, estamos 4 personas. No, estamos 5 ahora, permítame. Porque no sé si sea útil, más bien más útil, quedarnos aquí en plenaria, ir trabajando todos los grupos o irnos directamente a al trabajo en grupo. Oh, veo que Erika entra y sale. No sé si tienes problemas de conexión, Erika. A Profe, ver, yo no voy a puedo volver. todavía ingresar al link. Si es tan amable, ¿me podría facilitar, por favor, el link? Intenté, A ver, pero no de me nuevo permitió. Estoy en el teléfono. Por ok. favor, gracias. Si me confirma alguien más que si pudo acceder, me avisa para. Profe, buenas Yo noches. Lo tampoco que pude pasa es que ingresar. estoy recién llegando a la casa y está full aguacero por acá, entonces recién llegué a la casa. No te preocupes, recién vamos a entrar, trabajar en grupo, así que te da tiempo. Quería ver si alguien sí pudo entrar al link, a ver si es un problema del link o Rosa, creo que sí, ¿cierto? Perfecto, Rosa, entonces sí pudo. Ok, vamos, más bien lo que les propongo es como ver cortito en grupo, ¿no? Vamos a tener grupos chiquitos, o sea, de 3 personas para trabajar un tema. Yo les propongo que nos demos solo media hora o 35 minutos y más bien para traerlo todo a plenaria y que podamos más bien compartir las 6, ¿no es cierto? Y me encantaría que cada uno esté también con su problema y ver si podemos aprovechar este tiempo y adelantar parte del trabajo final, ¿no es cierto? Aprovechar que estamos todas y que yo pueda también retroalimentarles y que de una vez ustedes puedan ir ajustando esta parte que sería ya el 50% del trabajo final, ¿no es cierto? Porque recuerden que el trabajo final tiene el problema, tiene el objetivo, el mix de instrumentos, cómo implementarlo y cómo evaluarlo, como estas 5 partes. Ahora, si logramos un poco ajustar, ¿no es cierto? Tendríamos el problema, el objetivo y el mix de instrumentos, es decir, más del 50%. Entonces, sí, esta hora y media, hora que nos queda, podemos hacer ese trabajo con algunas de ustedes, ya tendríamos gran parte adelantado y que es un poco el objetivo de estos espacios también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darnos este tiempito. Vamos a regresar a las 8. Voy a estar acompañando cada sala, ¿no? Tal vez les dejo un ratito, a los 10 minutos dentro. Nos damos esa media hora tal vez para compartir únicamente las 3 y luego regresamos, como les digo, aprovechemos y veamos si trabajamos en un par o en 3 de sus problemas y de una vez los podemos compartir y ajustarlos. Ok, voy a abrir las salas. Como digo, vamos a tener 2 grupitos. El primero va a estar Daisy, Erika, Mayra y en el segundo está Livia, Rosa y Sonia. Em, Como vieron en la anterior clase, no es necesario que todas lo abran, que una empiece a registrar es suficiente. ¿Ok? Avísenme si alguien tiene algún problema para entrar al grupo. Veo que Daisy ya está, pero todavía tenemos personas aquí en la sala. Intentemos entrar. Chévere. Perfecto. Solo nos falta entonces, Mayrita, que puedas entrar al grupo 1 y empezar este trabajo, ¿cierto? Ahorita, por favor, voy a de una vez a suspender la grabación y regresamos para la plenaria.
Ok. Vamos regresando, por favor, de estos dos grupos pequeños para que estén las demás colegas del grupo uno. Está anotado aquí. Ok, nos faltan dos compañeras más. Ok, regresamos, ¿no? Creo que, y especialmente para las personas que vean esta grabación, que no pudieron unirse, les recomiendo mucho que revisen la carpeta compartida, los trabajos del grupo uno, ¿no? Porque me parece que hay un ejercicio muy interesante de especificar el problema, especificar el objetivo y los instrumentos. Entonces, insisto, especialmente las personas que no han estado en esta sesión y como la sesión previa decíamos que hay esta dificultad para pensar cómo mismo vamos a hacer el trabajo final, les recomiendo fuertemente este trabajo que nos van a contar ahora las compañeras. Entonces, quisiera darle la palabra al grupo uno, que nos cuente el problema, cómo fue transitando a especificarlo más, el objetivo que está planteado y los instrumentos, ¿no? Un poco en este, me gustaría ir, que nos vayan contando igual el grupo 2 cómo llegaron a plantear, ¿no es cierto?, de esa forma el problema, o sea, cuáles son las preguntas que se hicieron, porque esa es la parte más importante para aportar también a las otras compañeras en su trabajo final. Bueno, muy buenas noches, compañeras. Primero, sí es importante aterrizar bien en el tipo de problemática y sectorizarlo bien, enfocándonos, justamente nos hablaba la profe en las clases anteriores, tanto al árbol de problemas, ir identificando prácticamente en sí en qué problemática nos vamos a enfocar, porque de pronto lo tenemos generalizado y eso no nos va a ayudar para nada a seguir haciendo nuestro trabajo en este aspecto y de pronto igual en obtener un producto final que sea más que todo en beneficio de nuestra comunidad, porque cada uno, cada territorio tiene identificado cuál es su problemática, pero es importante que nosotros le tengamos bien sectorizado y bien definido. Entonces, nosotras en nuestro grupo, justamente yo topaba el tema de la problemática del alcoholismo enfocado directamente a la falta de apoyo en la parte económica de las personas alcohólicas y esto daba lugar a que las mujeres se convirtieran en cabezas jefas de hogar, pero estaba muy globalizado, entonces de pronto hay que centralizarnos y aterrizar. Eh, Manifestábamos de pronto considerarlo el tipo de problema como el alcoholismo que agrava la violencia de género en la parroquia de Cotochoa del cantón Rumiñahui, que vendría a ser ya el problema más específico. Dentro del objetivo estratégico, tenemos reducir el uso nocivo del alcohol y sus daños asociados a la salud a través de campañas de sensibilización referente al consumo del alcoholismo, cumplimiento de ordenancia de espacios públicos con apoyo de la comisaría, policía municipal, intendencia. Y obviamente tendremos que buscar otros instrumentos porque también nos toca extendernos un poco más, sino que ya por el tiempo ya prácticamente lo centralizamos de esa manera. Ya, dentro de la combinación mínima de los instrumentos, aquí justamente dentro del instrumento uno, como tipo de instrumento le pusimos al GADMUR, que es el municipio de Rumiñahui. ¿Cómo actúa sobre el problema? A través del control de espacios públicos, dando cumplimiento a la ordenanza. En instrumento 2 tenemos la Comisaría Nacional, el Ministerio de Salud y la Intendencia. ¿Cómo actúa sobre el problema? A través de la inspección y control de licencia única de funcionamiento en los diferentes establecimientos. Y como instrumento 3 tenemos las fundaciones a través de, dice, brindar apoyo a través de técnicos en psicología y rehabilitación de personas alcohólicas, ya que muchas de las veces la falta del recurso económico impide que las personas que por haber circunstancia han perdido sus trabajos se dediquen a tomar y son personas que de alguna manera también aportaban en los hogares, lo cual también da lugar a que existan muchas separaciones en la actualidad y los hijos igual queden de alguna u otra manera también con traumas psicológicas por no crecer en una familia unida o también por no tener el apoyo de papá y mamá en el crecimiento y en el desarrollo de cada uno. ¿A quienes visibiliza esta respuesta? En esa parte pensaría que netamente en este aspecto afectaría tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh.
De acuerdísimo, muchísimas gracias, Daisy. Ah, y quisiera recalcar justo este ejercicio, ¿no es cierto? Porque ustedes conocen muy bien el territorio, conocen muy bien el problema. Aquí lo importante es cómo trasladamos todo ese conocimiento en un párrafo, en una frase, y a veces de eso nos toca, ¿no es cierto? Porque a veces incluso no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para explicar todo el problema. Entonces, el ejercicio que aquí también hacemos es ese ejercicio de estratégico de colocar lo que más importa, ¿no? Lo que estratégicamente es central para nosotros respecto a ese problema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Vamos con el grupo 2. Gracias, profe, a usted. Usted. Vamos, con el grupo 2, entonces también me pareció que fue un ejercicio muy interesante de especificar y de colocar estratégicamente el problema y cómo vamos a ver incluso aquí cómo utilizan otros instrumentos, incluido información, ¿no? Que creo que es también un grupo de instrumentos clave para conocer incluso más allá de lo que ya sabemos del problema. Por Profe, favor, ¿sí se me escucha? se escucha muy bien, Rosa. Ay, sí, ya compuse, ay, Dios mío, ya. Sí, porque estaba con el problema del audio. Bueno, voy a exponer como el grupo número 2, asumiendo las observaciones que nos hace doctora, que son muy importantes. Hemos mejorado, como usted mismo lo dice, el problema. En este caso le hemos puesto la falta de atención prioritaria e integral a las personas adultas mayores de la parroquia del Quinche, lo que genera desigualdades de género en acceso de servicios básicos, cuidado y protección social. Entonces, como objetivo estratégico tenemos garantizar en corto plazo una atención básica. En este caso estamos refiriéndonos a la salud prioritaria y con que tanto para hombres y mujeres es importante, reduciendo esas brechas de acceso a los servicios básicos. También hemos combinado el mínimo de los instrumentos que indiquen y utilizamos cada uno de las compañeras que tenemos experiencia en estos ámbitos, porque trabajamos, ¿no? En este caso con el adulto mayor y con los grupos vulnerables. Hemos dado importancia al instrumento número 1 que hemos considerado en grupo, que es importante tener un censo y un registro local, en este caso parroquial, de personas de adultas mayores desagregados por sexo y condición económica, que es muy importante. El tipo de instrumento, la nodalidad y cómo actúa sobre el problema permite identificar, visibilizar a hombres y mujeres adultas mayores sus necesidades, diferenciadas y orientadas la priorización de la atención. Con eso nosotros vamos a observar y el problema a darle una solución, ¿no? Instrumento número 2, tenemos que como instrumento se va a realizar una resolución normativa del GAD parroquial para la priorización de la atención del adulto mayor con enfoque de género, tomando en cuenta que la ley ampara y consta que el 10% es obligatorio que los GAD deben invertir en los grupos vulnerables. Por eso ponemos aquí tipo de instrumento la autoridad y cómo actúa el problema. Hemos visto que actúa, se establece mediante los lineamientos formales que obligan a incorporar criterios de edad y género en la planificación y ejecución de los programas que elaboramos conjuntamente en el GAT parroquial. Y el último instrumento que sí hemos considerado necesario es la asignación de recursos para las brigadas comunitarias de atención y acompañamiento. Aquí lo que decía, nosotros sabemos que la atención prioritaria está en la salud y están en los lugares alejados donde no se puede ingresar muchas veces y tenemos que tratar de llegar al mayor número de adultos mayores que no tienen ese acceso, pero que nos conlleva a ir mejorando cada una de las condiciones. Aquí están como tipo los que estamos responsable, el presidente del GAD y el tesorero que tenemos también. Hemos tomado cómo actúa con los convenios interinstitucionales, tanto como municipio, ONGs, prefectura, MIES y empresa privada, que son entes muy importantes para la ejecución
y asignación de recursos, porque ellos tienen más recursos para ayudarnos en los proyectos sostenibles que vamos a planificar. ¿A quiénes visibiliza esta respuesta? Prioriza y visibiliza a los siguientes grupos: mujeres adultas mayores, particularmente aquellas en situación de pobreza, dependencia y aislamiento social; hombres adultos mayores con limitada cobertura de redes familiares o comunitarias; población adulta mayor residente en las zonas rurales dispersas; personas cuidadoras no remuneradas, mayoritariamente mujeres; personas adultas mayores con discapacidad y enfermedades catastróficas. Eso es lo que hemos concluido como grupo. También agradecerle por por el conocimiento que nos da, y que cada día vamos a ir mejorando poco a poco nuestro problema. Eso es de Muchísimas parte del gracias. grupo número 2. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Daisy, y a los dos grupos, porque me parece que es un ejercicio muy interesante en el que están haciendo, ¿no es cierto? Porque vamos aterrizando los problemas, y lo que vamos a hacer la siguiente sesión, que es casi como una comprobación de lo que estamos proponiendo y dónde pueden estar los nudos críticos, que sería súper interesante también que lo vayan pensando las demás. Vamos a hacer el día jueves, vamos a tomar uno de los servicios que ustedes están proponiendo y tratar de ponernos como usuarias, ¿no? En el ejemplo de Rosa sería justamente estas brigadas, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el tránsito de actualmente de una persona adulta mayor, como decía Rosa, a quienes se visibilizaban yo, una adulta mayor con una enfermedad catastrófica? ¿Por dónde tengo que pasar actualmente para tener atención? ¿No? Para ir definiendo dónde están estos problemas ya más concretos, ¿no? Que tal vez no solo la resolución resuelva, ¿no es cierto? O qué problemas tendría para acceder a la brigada si yo tengo, ¿no es cierto?, una enfermedad ahorita eh, eh, coyuntural que no cuadra con la visita de la brigada, ¿no? Poder trabajar ya lo que ustedes hacen constantemente en territorio y poder identificar dónde están justamente esos nudos críticos, ¿no? Y que nos permite mejorar más aún lo que ustedes ya están proponiendo para que sea cada vez más aterrizado. Yo les agradezco mucho. Hemos estado poquitas personas, pero creo que ha sido súper interesante ver cómo van trabajando en especificar el problema, en que sea coherente el objetivo con el problema y que los instrumentos sean, aporten al objetivo, ¿no? Y eso, de nuevo, para quienes están aquí y especialmente para quienes van a, a ver esta grabación, ir trabajando ya en el documento final, ¿no es cierto? Y poder incluso ya ir escribiendo esto que, por ejemplo, Rosa o Daisy ya lo hicieron, ¿no es cierto? Ustedes hacerlo también de esa misma forma. Recuerden que el trabajo final tiene no más de 4 páginas. ¿No? Entonces tenemos que ser muy estratégicas de qué se coloca para al final poder releerlo, ¿no? Y ver si alguien que no conoce lo que está pasando, ¿no es cierto? Viera este problema, lo entendería, ¿no? Y le parecería lógica esa intervención, pensando tal vez si yo presentara ese proyecto, ¿no es cierto? Esta idea a un cooperante, ¿no? Que tal vez no conoce el territorio y yo le muestro y hay la suficiente claridad para que sea, como veíamos en clases pasadas, un aliado estratégico, ¿no? Lo ponía Daisy, ¿no? Hablar, por ejemplo, con fundaciones para dar servicios de salud mental o de prevención del alcoholismo, ¿no? Este debería ser un documento base a través del cual yo puedo hacer esas alianzas, ¿no? Con el municipio, con la fundación, con el ministerio. Entonces, les invito a seguir pensándolo así y de nuevo a quienes no estuvieron en esta sesión, creo que si ustedes ven el enlace pueden ver también, inspirarse también en cómo desagregar mejor su problema, sus objetivos y sus herramientas. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Eh, Nos vemos entonces el jueves. Insisto, vamos a tratar ahora de trabajar el jueves en ese servicio que están proponiendo y hacer esa ruta, por dónde deberían pasar las personas y dónde están esos cuellos de botella. ¿Ok? Eh, Dígame, por favor. Nos puede enviar en el chat los 5 puntos para hacer el trabajo? No lo Por puede tomar supuesto, para poder hacerlo, por favor. Gracias.
Por supuesto. Si les parece, ¿no es cierto? Está en el sílabo, pero como creo que es, permítanme, de una vez lo voy a enviar aquí si les parece. De todas formas, si lo quieren revisar con más detenimiento, está en el sílabo justamente en qué consiste el trabajo final y en qué consiste también la participación, la presentación preliminar, ¿no es cierto? Em, lo acaba de mandar en este chat. No sé si te referías al chat más amplio, el de WhatsApp. Si es así. Sí, profe, por favor, tengo Ok, la memoria. lo mando por ahora así y más bien lo que haría es al final de la semana porque me preocupa un poco el bombardeo de chats porque tenemos clases el miércoles con el otro grupo, el jueves con ustedes, el viernes las prácticas narrativas y el jueves además hay este foro del módulo uno. Entonces Entiendo. no quiero bombardearles de que sea esto ya terrible. Lo que te propongo es que voy a mandar como un mensaje recordatorio el domingo, o sea, como ya saliendo de esta semana, saliendo de las prácticas narrativas, saliendo del foro, lo mandaría el domingo a modo de recordatorio. ¿Te parece? Ya, Pero profe, le agradezco bastante. chévere. De todas formas, les mandé aquí para no perderlo, ¿no? Pero aquí está, documento de acción de 2 a 3 páginas, tiene el problema y el encuadre, la acción propuesta, es decir, el objetivo, los instrumentos, lo que hicimos hoy, ¿no es cierto? Objetivo e instrumentos, la implementación en el territorio, lo que veremos la próxima semana, y la información del seguimiento, lo que veremos eh, la subsiguiente semana. Profe, Por favor. una pregunta. Dígame. Que ver con lo que ya pusimos en trabajo que entregamos la semana anterior. O sea, ¿tiene que tener secuencia a ese problema o Tiene que este tener, puede ser otro tema? al módulo anterior te refieres, ¿no es cierto? Al módulo con Adela. Sí, por eso digo yo, esta secuencia o este deber tiene que tener secuencia con el problema que entregamos como tarea la semana anterior o tiene que tener secuencia del problema que presentamos en el módulo uno. Con ambas, ¿no es cierto? A ver, este trabajo es sobre el problema que a ustedes les preocupa y sobre el cual quieren trabajar o están trabajando. En Mm, teoría, ese es el mismo problema que trabajaron en el módulo uno. En mm, nuestras sesiones, a veces trabajamos, como trabajamos en el grupo, a veces trabajamos en el problema de Jimena, a veces trabajamos en el problema de Sonia, a veces eh, trabajamos en el de Ross. Entonces, durante estas sesiones del módulo uno, no necesariamente trabajamos sobre el tema de una. A veces sí, pero ujú. también de otra compañera. El trabajo final es sobre tu tema, el que tú quieras. Idealmente el que ya trabajaste con Adela porque ya tienes información sobre eso, ya algo más, ya has desarrollado bastante. Aquí hacemos, lo tratamos de plantear de forma más estratégica. Ya, ¿De acuerdo? ya, perfecto. De Perfecto. acuerdo, gracias. A ti, gracias, Jimena, porque creo que esa pregunta sirve también para aclararnos y por si queda todavía otra duda. Ok, lo dejo hasta ahí. Nos vemos igual el jueves para tratar de seguir haciendo estos ejercicios para especificar mejor nuestro problema y nuestra propuesta. Ok, un abrazo, nos vemos el jueves. Chau. Gracias, ustedes. Hasta luego, gracias.